Hola, mi nombre es Miriam de la Casita de Puchis. Hoy tengo un nuevo proyecto que es el Capitán Barnacles de los Octonautas. Octonautas, perdónenme que no lo pronuncie bien. Parece ser que es de una caricatura para niños pequeños. Me lo han estado pidiendo y apenas lo pude hacer. Ténganme paciencia, es que estoy como formando las peticiones, pero sí, luego son muchas y no me da mucho tiempo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Voy a necesitar 4 colores, que son 3 tonos de azul diferentes. Este azul es para la ropa, que parece como azul verdoso. Este tono de azul es para las botas y para, espérenme, sombreros. Para el sombrero, espérenme, déjenme ver la foto. Ajá. Para el sombrero, el cinturón, el cuello y las botas. Este tono de azul cielo es para las orejitas y la boquita. Parece como que tiene bigote, ¿ok? Y entonces, y un pedacito de tono gris para la nariz. Voy a poner los ojos en fieltro y lleva fieltro negro. Ahora, en tono blanco va a ser todo el cuerpo, que son las manitas y la cabeza y las orejas. Espero que me salga. El muñeco va a salir más o menos por 23 centímetros de alto. ¿Qué más, qué más, qué más? Voy a usar este gancho del número 3. El estambre yo estoy usando angorita, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Eso no es muy importante, porque si tú tienes un estambre barato, lo puedes hacer en el estambre barato o puedes utilizar cualquier tipo de estambre. Yo utilizo este porque es el más económico para mí y sí salen bonitos, ¿eh? La verdad sí salen bonitos. Entonces, necesitamos, ¿qué más? Relleno. Nada más el relleno, algo extra. Voy a ver cómo hago las figuritas que van en el gorro y en el cinturón. Van con unos tonitos en amarillo, pero son como, puedes utilizar pedacitos de los que te han sobrado. Y ya. Entonces, espero que les guste y vamos a comenzar haciendo el muñeco. Voy a comenzar haciendo el bracito. Vamos a necesitar 2 brazos y voy a comenzar con el color blanco, ¿ok? Hagamos un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Todas las vueltas las subo con una cadena y un punto deslizado lo cierro. Y lo cierro con un punto deslizado, por si se me olvida mencionarlos. Luego subo con una cadena y hago la segunda vuelta un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 3 voy a hacer de la 3 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Subo cada vuelta con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ahí está. Ok, en la vuelta 7 voy a hacer el cambio de color. Voy a cambiar a color fuerte, el azul fuerte, y voy a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 9 puntos. Cuando digo que tejo y regreso, es momento que tú le des pausa al video, tejas la
indicación que acabo de dar y luego le das play y sigues al siguiente paso, ¿ok? Entonces, en este caso, ya lo terminé. Entonces, de la vuelta 8 a la 15 voy a tejer punto por punto. 9 puntos bajos en cada vuelta. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 15 rematamos y hacemos otra manita igual, ¿ok? Ya la hice y entonces ahora vamos a hacer las piernitas. La piernita hacemos una y la rematamos. La segunda no la rematen. Entonces vamos a comenzar con la piernita. Voy a agarrar el tono de azul medio y vamos a hacer un anillo mágico o una cadena o dos cadenas, perdonen, y en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado y subo con una cadena y hacemos en la segunda vuelta un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Sé que sienten que lo estoy diciendo muy rápido, pero es que si no, el video se va a hacer muy largo y me va a costar muchísimo subirlo. Pero vean, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. Vean, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto y tomamos el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a hacer 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hago 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La cierro y en la vuelta 9 voy a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos. 2, 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 a la 12 vamos a tejer punto por punto. 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 12. En la vuelta 13 vamos a cambiar el color y vamos a usar el color oscuro. Y entonces vamos a tejer de la vuelta 13 a la 18, punto por punto.
son 15 puntos bajos en cada vuelta. Voy a decirle medio, claro y oscuro, ¿sale? Para que vean qué tipo de azul van a utilizar. Entonces ahorita voy a usar el oscuro. Van a terminar hasta la vuelta 18 y rematan, pero vuelven a hacer la otra piernita y no rematen para poder unirla. Entonces, la tejo y regreso, ¿ok? Y cuando regresen, tengan las dos piernitas porque voy a explicar cómo unirlo, ¿ok? Entonces tejo de la vuelta 13 a la 18 y regreso. Ok, ya tienen las dos piernitas, entonces en la vuelta 19 vamos a comenzar el cuerpo. Voy a tejer 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a tejer 3 cadenas. Acomodo la piernita, acomodo la otra pierna y aquí. Serían 15 puntos bajos. 2, espérenme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ven las cadenas. Aquí vamos a hacer un punto en cada cadena. 2 y 3. Y luego aquí me voy a seguir la vuelta de la otra piernita. Son 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la vuelta 20 voy a tejer punto por punto. Entonces vamos a comenzar con los 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí son las 3 cadenas. Hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí hago 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y luego hago los 3 puntos bajos de aquí, de los que había hecho antes detrás de las cadenas. Van 2 y 3. Y luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Dándome un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? De la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto, 36 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución.
lo tejo 6 veces. 3, 4 y la disminución. Me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. 30 puntos bajos en cada vuelta, ¿sale? Entonces de la 24 a la 27 lo tejo y regreso. En la vuelta 28 voy a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. En la vuelta 32 vamos a unir los brazos. Voy a subir con una cadena y tejo 2 puntos bajos. Parto a la mitad el bracito, lo clavo y por 4 puntos bajos los voy a unir. Otra vez clavamos, llevamos 2, 3 y 4. Y hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a unir el otro bracito. Parto a la mitad, clavo y llevo 1, 2, 3 y 4. Y luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Espérame. Ahí está. Me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 34 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3, una disminución, luego un punto bajo, 2 disminuciones, 1, 2, luego un punto bajo, una disminución, luego 3 puntos bajos, 2, 3 y luego una disminución. Y me va a dar un total de 13 puntos. Lo relleno y regreso. En la vuelta 35 vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4.
5 y una disminución. Luego hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Y me dan 12 puntos bajos. Después voy a cambiar el color a color blanco. En la vuelta 36 vamos a hacer 12 puntos bajos. Punto por punto. Ay, espérenme, es que se mete el otro color. Punto por punto. No hay pierde. ¿Ok? 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 37 voy a... No. Sí, 37. Voy a hacer un aumento en cada punto, pero tomando la cadena de adelante, la parte de adelante de la cadena. Vamos a hacer el aumento en cada punto. Y voy girando. ¿Ok? Me va a dar un total de 12 aumentos y en total son 24 puntos bajos. Los dejo y regreso. Vean. En la vuelta 39, no 38, voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esos ruiditos que oyen es mi perrita que está soñando. Está bien dormida. Ok, 5 puntos bajos 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 40 vamos a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. ¿Ok? Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. 6 puntos bajos, un aumento y regreso. 2, 4, 5, 6 y el aumento. Ok, de la vuelta. Uy, espérenme. 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde. Dejen marco porque sí hay pierde, porque yo sí me pierdo. Ok, entonces parecen malos chistes, ya lo sé, pero de la 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Son 10 vueltas. Las tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 52 vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. 6 y una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso.
En la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. A ver. 4 y 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 54 vas a tejer 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso, ¿ok? Vayan rellenando la cabecita y vamos a ocupar un palito para el sostén de la cabeza, ¿ok? Que siempre se me olvida mencionarlo en materiales, pero vamos a ocupar este tipo de palito de banderilla, pero ahorita todavía no lo clavo. Entonces, lo tejo, relleno y regreso. En la vuelta 55 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Esta es la vuelta 55. En la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Voy a clavar, pero le voy a poner silicón líquido. Voy a clavar el palito. Si es para un bebé, yo no les sugiero que le pongan esto por cualquier cosa que sea peligroso. Y voy a clavar. Clavo, clavo, clavo y hasta ahí. Sigo rellenando. Termino la vuelta y regreso. ¿Ok? Y ya quedó el sostén de la cabeza, miren. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 57 voy a hacer un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto, una disminución. En la última vuelta, en la 58, vamos a hacer 6 disminuciones. ¿Ok? 6 disminuciones y nos va a dar un total de 6 puntos. Cuando termine, ya nada más rematamos y coso. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Perdonen que esta parte me tardo, pero es que no veo por la posición del celular. Entonces ando viendo si lo estoy haciendo bien o no. Ahí está. Ya rellenaron bien, bien, bien la cabecita y entonces vamos a rematar. Voy a dejar un poco de estambre para para coser. Ahí está.
remato y ya. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Ahora, nos vamos a hacer las orejitas. Ay, espérame. Las orejitas del muñeco. ¿Sí? Vean. Entonces, termino de coser la cabeza y regreso. La orejita. Vamos a hacer un anillo mágico con color blanco, perdónenme. Un anillo mágico o 2 cadenas. Y voy a hacer en la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Jalo la parte de abajo. Y entonces en la segunda vuelta subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 4 y 5 vamos a tejer. A ver si es 4 y 5, 2, 4, 6. De la vuelta 4 a la 6 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. Ok, vamos a rematar y dejamos un poco de hilo para que cosamos las orejas. Entonces, vamos a hacer la parte de adentro de la oreja. Ok, miren, vamos a hacer esta partecita azul y vamos a tejer. Con el azul claro voy a tejer 6 cadenas. 2, 3, 4 y 5 más una. En la segunda cadena voy a empezar a tejer puntos bajos. Son 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Lo volteo, subo con una cadena y hago 5 puntos bajos en la segunda vuelta. Ok. Luego, volteo el tejido y en la tercera cadena voy a hacer un punto bajo, una disminución y 2 puntos bajos. Giro el tejido. En la última vuelta voy a hacer un punto bajo, una disminución, un punto bajo. ¿Ok? Entonces, voy a cortar y remato. ¿Qué voy a hacer? Antes de unirla, voy a coserla. Voy a agarrar un pedacito de estambre azul cielo y voy a unirla, pero solamente de un lado. En la parte de atrás no. Miren, de aquí. Entonces, solamente de un lado la voy a unir. Este lo podemos esconder aquí atrás. Y así. ¿Ok? Lo pongo en la orillita de aquí abajo. Y voy haciéndolo pellizquito arriba, pellizquito abajo. ¿Ok? Así. Muy bien. Y aquí quedó. Remato y escondo. ¿Ok?
Este lo puedo poner aquí adentro también. Y en el momento que una el blanco ya se esconde bien. Entonces, vamos a ver la foto. Y vamos a pegar las orejas. Las orejas van a ir aquí y acá. Van a ir en la 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7, más o menos. ¿Ok? Lo voy a pegar y regreso. Y que coincida con el brazo. ¿Ok? Entonces, entre las 6 y las 7 de la coronilla para acá, esta orilla tiene que quedar ahí. ¿Sí? Entonces, la pego y regreso. Ok. Vean, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer el sombrerito. Necesito ver si no es como es forma de corona o está bien hecho el sombrerito. Es que no viene muy bien la foto. O saben que vamos a hacer el cuellito y el cinturón. Y para eso necesitamos el estambre medio, el de color medio. Vamos con el cinturón y vamos a hacer 30 cadenas, 8, 9 y 10. Las tejo 30 cadenas más una. No, 32 cadenas. Hago 32 cadenas y regreso. Ok, ya quedaron las 32 cadenas. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a medir. No, miren. Voy a meter 3 más para que sean 35. Y vean, vamos a ver. Necesito que quede un poquito holgado porque va esquinadito así. Ok. Y vamos a hacer esto. Ya tejí las 35 cadenas, entonces tejo una más. Y a partir de la segunda cadena voy a hacer punto por punto. Son 35 puntos bajos. Los tejo y regreso. Punto por punto. ¿Ok? Ok, voy a cerrar rematar y voy a dejar el hilo para coserlo. Miren. Vamos a hacer esto. Voy a ensartar. Y vean. Que quede derechito. Y voy a unir. ¿Ok? Con 2 puntaditas o 3 y ya quedó. Luego voy a hacer un amarre aquí con la puntita que dejé para el principio. Y corto. Y vean. Ya quedó. Porque pone las manitas aquí en el cinturón. Entonces, ok. Vean. Vamos a hacer. Tiene una como algo amarillo aquí, como una brújula. Dejen y busco algo. Ok, miren, tengo una lentejuela. Déjenlas, las pongo aquí. Ay, era lo que no quería. Ok, ya quedó. Ahí está. Entonces, voy a poner una lentejuela aquí. No, está muy pequeño. O sea, aparte de todo el desastre que hice, no le quedó. Ahí está. A ver, dejen busco un botón.
Es que tengo de estos pequeños, pero creo que se pierde. Y este se me hace muy grande. Pensé que tenía de otro tipo, pero es que creo que ya lo usé en el... Ay, en el Doctor Strange. Creo que ya lo usé ahí. Y no tengo otro. Y la verdad, les soy sincera, no tengo botones grandes, o sea, de otro tipo. Esos me los obsequió una amiga, que ella ya no los ocupaba. Y así, yo me hago de mis cositas así. Y entonces son botoncitos que vamos dejando ahí sí sueltos. Y que hasta luego ni tienen el par ni nada. Y entonces eso los utilizo. Me gusta mucho utilizar ese tipo de cositas. Porque pues uno nunca sabe para cuándo los puedes utilizar. Y ahorita es el caso. Si no, le voy a tener que poner ese. Pero si tienen un poquito más grandecito, es que estaría de este tamaño. Estaría bien. Pero no compré amarillos. Casi por lo regular siempre compro negros o blancos, pero no amarillos. Ay, qué mala suerte. Bueno. Y vean, y tengo de todos los colores, pero menos amarillo. Entonces, voy a poner ese botoncito color amarillo, porque los otros sí se me hacen ya muy grandes. Y entonces, con eso voy a aparentar que tiene la brújula, ¿ok? Pues adivinen qué, conseguí la maderita. Esta maderita las compro siempre para decorar cosas. Entonces voy a hacer el dibujo y regreso. Miren, ya quedó. Ya lo pinté con colores y ya quedó. Entonces, esto va más abajo. Si quieren lo pueden pegar o lo pueden dejar así. ¿Ok? Va así como chuequito. Ahora, vamos a hacer el cuello. El cuello lo voy a hacer con el color azul medio. Y entonces vamos a hacer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ya están las 20 cadenas. Y luego hago un más 2 cadenas. Y en la tercera cadena voy a hacer 3 puntos altos a partir de la segunda. 1, 2, 3, 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ok? Y hago 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y voy a rematar, pero voy a dejar un poco de estambre para unirlo. ¿Ok? Este lo voy a esconder. Ahí está. Ahí. Y otro más. Ok, entonces agarramos el osito. Y vean. Ya quedó.
quedaron los 3 puntos altos como el cuellito. Pero espérenme, que está como chueco. Eso hay que tener cuidado que no esté chueco y vean. ¿Ok? Entonces, voy a agarrar la aguja de caneva y lo voy a unir nada más en la parte de aquí arriba. Así. Y hago 2 puntadas. 1 y 2. Y remato y escondo. Ahí está. Puedo clavar en el cuello y pasarlo por otro lado. ¿Ok? Y vean. Y corto este excedente. Con mucho cuidado. Y ya quedó. ¿Ok? Vean. Ahí está. Y ya quedó. Entonces, lo pego con silicón y regreso. Ok. Vamos a hacer el gorrito y es con el color azul medio. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a tejer 20 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadenas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y vamos a hacer esto. Las voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a medir. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tejer una cadena para subir la vuelta. Espérenme. Ay, es que se me pegó el... Y ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Y hago punto por punto, son 20 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 2 voy a hacer lo mismo porque la veo como muy pequeña. Entonces voy a hacer otra vuelta más con punto por punto. Son 20 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la tercera vuelta voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 5, 5, 6. 6 puntos bajos. Vamos a ponerle 6 puntos bajos. Esto lo voy a cortar. Ahí está. Y giro. En la cuarta vuelta voy a hacer un punto bajo, una disminución. Luego otra disminución y un punto bajo. A ver, veamos. Y en la quinta vuelta voy a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos. Y ya quedó. Ok. A ver, veamos si quedó bien. Sí, entonces voy a rematar. Y escondo esta tirita. Espérenme, así. Así. Y así. Vean, ya quedó. Voy a coser un hilván aquí. Espérenme. Hago el nudo y empiezo aquí atrás. En medio de las tiritas de la costura. Y voy a hacer esto.
Con punto atrás voy a hacer una tirita, ¿ok? Para que quede el adornito que tiene el muñequito. Lo coso y regreso. Vean. ¿Ok? Y voy a buscar otra maderita como la que usé para el cinturón. Ok. Luego, al final, nada más lo clavan hacia adentro y aquí rematan. ¿Ok? Rematamos y cortan. ¿Ok? Busco la maderita y regreso. Vean. ¿Qué fue lo que hice? Dibujé un pulpito, según yo. Ahí está. Y le puse azul alrededor para que se viera el escudo. Entonces lo voy a pegar aquí. Y con eso casi terminamos. Porque nos falta la trompita. Ahí está. Aquí. Y voy a pegarla aquí. ¿Sale? ¿Cómo lo voy a pegar? Le voy a poner silicón líquido en la orilla. Y lo pego centrado a donde va la coronilla de la cabeza. Lo dejan reposando tantito para que quede bien. ¿Qué vamos a hacer? Los ojitos los voy a hacer de fieltro. ¿Se acuerdan que les dije? Ay, quedó chueca. Ahí está. Y nos falta la nariz. La nariz va a ser en un tono gris. Porque, a ver, dejen veo si tengo una tirita gris. Y regreso. Ok, vamos a hacer la trompita. Ay, ahí está. Vamos a tejer 9 cadenas. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más una. A partir de la segunda vamos a tejer 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y un punto deslizado. ¿Oyeron bien? Un punto deslizado. Luego vamos a tejer 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí en el cuarta vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Luego seguimos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un punto deslizado. Luego 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y en el último un aumento. Aquí. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean, sale un 8. Luego, en la segunda vuelta vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos, un punto deslizado, luego otra vez 4 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos. Aquí va un deslizado y luego van 1, 2, 3,
4, 5, 5 puntos bajos y cierro. Y vean, en la vuelta 3 voy a hacer lo mismo, subo con una cadena cada vuelta, llevo 4 puntos bajos, un deslizado, ay, espérenme, se me fue, un deslizado, y luego hago 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un punto deslizado. Luego hago 5 puntos bajos. 3, 3, 4, 5 y cierro la vuelta. Y vean, ya quedó. Voy a dejar estambre para coserlo. Remato y vean. Ya quedó. Y se ve más bonito que poner 2 bolitas así pegadas. Entonces, los ojitos los vamos a cortar de... Espérenme. Bueno, a ver esta. Le falta un poquito. Ahí está. De forma rectangular. Y vamos a cortar de 2.5 por 2. ¿Ok? Y estos sí van a ser así como el tanteo. Si ven, no me salieron ni siquiera igual. Porque son tan pequeñitas que me costó mucho cortarlos. Miren, el muñeco está midiendo, wow, 28 centímetros con todo y gorra. Bueno, si tomo la altura son 30. Pero en sí el muñeco mide 26 centímetros. Ay, no, sí me salió grandecito. Entonces, ok. Voy a pegar la naricita centrada y la voy a rellenar tantito. No lo hago en cámara porque me cuesta muchísimo trabajo porque la cámara está muy para acá y yo no alcanzo a ver. Pero es fácil, pellizquito abajo, pellizquito arriba. Y vean. Y ya quedó. La voy a pegar en la vuelta, espérenme. 35. No, espérenme. ¿En qué vuelta es los aumentos? 37. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Entre la 42 y 43 lo pego, ¿ok? Para que no tengan pierde. Ok, vean, los ojitos los van a pegar a una hilera arriba de la nariz. Y los van a pegar casi a la orillita de aquí de la nariz. Ok, si quieren un poquito más cerca, pero así, no más. Porque es que según veo, veo si los recorto más. Porque veo que son más pequeñitos. Exacto. Entonces, dejen y recorto un poquito más. Ahí está. Y vean, me sobra este pedazo. Con razón se veían diferentes. Ahí está. Entonces los pego y regreso. Ahora, vamos a hacer la nariz. La nariz va aquí.
Y voy a hacer como siempre la nariz. Voy a tomar estas 3 tiritas, estos 3 puntos, y lo hago 2 veces. Giro 2 veces y aquí me va a ser más fácil de abajo hacia arriba. Así. Hasta llenar las tiritas. Ahí está. Y es la última. Y rematamos. Entonces clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y ya quedó. Ahora sí ya quedó. ¿Ok? Ya quedó el muñeco. Espero que les haya gustado. Es el Capitán Barnacles, algo así se llama, o Barnacles, algo así, no lo sé pronunciar. Espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita y un bonito comentario. Nos vemos.